Bueno, mi nombre es Diego Groyan Casimiro y en esta oportunidad le voy a explicar la solución del problema del curso de electricidad de un análisis de un caso de análisis. Como parte de las actividades de un mantenimiento modificado para un tipo de flota de equipos pesados, se proyecta realizar la instalación de un motor eléctrico en corriente alterna de inducción trifásica, con las especificaciones técnicas indicadas en la hoja de datos. Para el control de motor eléctrico se utiliza un circuito de arranque estrella triángulo, donde en su circuito de control se ha ajustado un relé temporizador para realizar el cambio de conexión en el motor eléctrico cuando éste alcance el 85% de su velocidad de sincronismo, y el circuito de fuerza se ha alimentado con un voltaje de línea de 380 voltios en corriente alterna con 50 Hz. Cuando se procede a realizar la puesta en marcha del motor de inducción acoplado a un tren de bombas hidráulicas bajo las condiciones indicadas en línea arriba, personal de mantenimiento procede a realizar las mediciones con un tacómetro y una pinza perimétrica, obteniendo lectura de los siguientes parámetros: la velocidad de giro del eje del motor eléctrico, 1470 revoluciones por minuto; la corriente de línea consumida por el motor, 52.82 A. Debido a que el motor opera cercano a su punto nominal, se puede considerar los valores de eficiencia y factor de potencia nominales indicados en la hoja de datos para su punto de operación. En la pregunta 1 nos pide indicar la magnitud de la velocidad de sincronismo en revoluciones por minuto del motor AC. La velocidad de sincronismo está dada por la fórmula de 120 por la frecuencia entre el número de polos. Según la hoja de datos, el número de polos es 4, la frecuencia que nos da el problema es 50 Hz, entonces la velocidad de sincronismo nos da 1500 revoluciones por minuto. En la pregunta 2 nos pide indicar la magnitud de corriente de arranque en ampere del motor AC. La corriente nominal según la hoja de datos es 85.2 A porque trabaja en desempeño de 380 voltios. El 7.5 es la corriente de operación entre la corriente nominal, que nos da 7.5. Entonces la corriente de arranque sería 85.2 por 7.5 entre 3, porque nos dice que es una inducción trifásica. La pregunta 3 nos pide indicar la magnitud del torque de arranque en Newton metro del motor AC. El torque nominal, como vemos en la hoja de datos, es 291 Newton metro y trabaja a un torque máximo de 280%. El torque de arranque sería la multiplicación de ambos valores entre 3, que nos da 271.6 Newton metro. En la pregunta 4 nos pide indicar la magnitud de la variación de la corriente en ampere consumida por el motor AC en el momento del cambio de conexión. Nos dice que cuando alcance el 85% de su velocidad de sincronismo se cambia la conexión. La corriente nominal es 85.2 A según la tabla. Y la corriente de operación entre la corriente nominal, que nos dice que podemos mostrar en la gráfica, porque nos dice que trabaja al 85%, nos da que es 4. Entonces la corriente inicial sería la multiplicación de la corriente nominal por la corriente de operación entre la nominal, que es 4, que nos da 340.8. La corriente final es la división de la corriente inicial entre 3, que nos da 113.6. Nos pide la variación de la corriente, entonces la corriente inicial menos la corriente final, que nos da 227.2 amperes. La pregunta 5 nos pide indicar el deslizamiento en porcentaje del motor AC en su punto de operación. Velocidad de giro del motor es 1470 revoluciones por minuto. Entonces el deslizamiento está dado por la fórmula de lo que hallamos la primera velocidad de sincronismo, que es 1500 menos 1470 entre 1500, y que nos da un deslizamiento de 2%. En la pregunta 6 nos pide indicar la potencia eléctrica en kilowatts consumida por el motor AC en su punto de operación. La corriente en el punto de operación es 52.82 amperes. El factor de potencia es a 0.85
La velocidad de línea es 380 voltios. Entonces la potencia eléctrica es la raíz de 3 por la corriente de operación por el factor de potencia por la velocidad de línea, que nos da 29.550.276 watts, pero nos pide kilowatts. Eso lo dividimos entre 1000 y nos da 29.55 kilowatts. En la pregunta 7 nos pide indicar el torque mecánico en newton metros del motor AC en su punto de operación. Según la tabla de la hoja de datos, nos indica que el rendimiento está al 100% en 94.4%. Eso significa que la eficiencia es 94.4%. La potencia de entrada es 29.550.27 watts. Eso multiplicado por la eficiencia entre el 100% nos da que la potencia mecánica de operación es 27.895.461. El torque mecánico es igual a la potencia mecánica de operación entre la velocidad de operación, que nos da 181.21 Nm.